entramos a la segunda parte del tema en busca de la identidad del hombre de pecado, también conocido como el anticristo. Segunda parte. Siempre ha existido la preocupación: ¿quién será ese hombre de pecado? Ha existido la preocupación: ¿de dónde vendrá? Y también, ¿cómo le conoceremos? Y debo reiterar esto: el capítulo 11 del libro de Daniel es importantísimo. No se puede entender, no se puede conocer la profecía del hombre de pecado sin entender Daniel 11. Hay muchos que quieren, como son las cosas en este tiempo, que con 2 o 3 palabras ya descubrir algunas verdades, pero eso es imposible. Las cosas no son así tan rápido. Permítame explicarle que vamos a tener que ocupar tiempo para poder entender. Y puede que la historia sea un poco latosa, que a mí también me pasa, tengo el mismo sentimiento que ustedes, pero si no recurrimos a la historia bíblica, a la historia que nos muestra la Biblia, con la historia misma, no vamos a entender absolutamente nada en relación a quién es el hombre de pecado o el anticristo, de dónde vendrá y cómo le conoceremos. No hay posibilidad de poder entender esto si no recurrimos a la historia bíblica y con los hechos históricos de lo que ocurrió en el pasado. Entonces usted va a tener que tener paciencia, va a tener que saber acompañarme. Si quiere saber de dónde vendrá, quién es Él y cómo le conoceremos, va a tener que armarse de paciencia. Las cosas no son tan simples como alguien las pueda llegar a escribir y decir a través de cualquier página en el internet. Esto es otra cosa. Esto es la iglesia del Señor y esto es la palabra de Dios. Los antiguos eventos que ocurrieron durante los 4 siglos entre el Antiguo y el Nuevo Testamento son los que proporcionan algunas de las pistas proféticas más valiosas de toda la Biblia. Y como ya les decía, necesitamos hacer un momento de historia, lo cual yo sé tan bien como ustedes que es un poco tedioso, pero de otra manera no vamos a poder descubrir quién es ese hombre de pecado. De otra manera no vamos a poder descubrir de dónde vendrá, ni tampoco vamos a descubrir cómo le conoceremos. Necesitamos, o necesito, que en este punto tenga mucha paciencia. Pero ya no vamos a deshacer de la historia, aunque mientras hablamos de la historia, hay versículos bíblicos que son preciosos en este capítulo 11,
que respaldan todos los hechos históricos. Esto es lo precioso, que la historia va confirmándose a la luz de la palabra de Dios. Repito, si realmente queremos comprender lo que la Biblia revela sobre este hombre de pecado, al que muchos llaman el anticristo, entonces simplemente debemos estudiar y considerar, meditar en Daniel capítulo 11. Tenemos que entender Daniel 11 antes que podamos entender las profecías sobre la venida del hombre de pecado. Y les quiero insistir, es imposible entender Daniel 11 sin tener el conocimiento básico de la historia y la profecía de Daniel durante esos 4 siglos entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Comience a tener en cuenta esto. Los ángeles de Dios hacen guerra con los ángeles malos para poder proteger a la casa de Israel de la destrucción que pretende el enemigo hacer con el pueblo de Israel. El apóstol Pablo reveló que los ángeles de Dios son espíritus ministradores enviados para ministrar a los que son herederos de la salvación. Así dice Hebreos capítulo 1, versículo 14. Y los ángeles, en este proceso de ir en busca de la identidad del hombre de pecado, el anticristo, ellos juegan un rol importantísimo en todo el capítulo 8, 10 y 11 del libro de Daniel. Entonces los ángeles de Dios siempre han estado cuidando a los hijos de Israel. Según la palabra de Dios, lo que nos revela el libro de Daniel, si Gabriel y el arcángel Miguel no hubieran resistido a los príncipes de demonios, Israel, sin duda alguna, habría desaparecido hace muchos siglos atrás de la historia del mundo. Pero sin embargo, siempre Dios les ha cuidado. Si usted que me ha acompañado en la lección anterior tomó su tiempo por lo menos en leer Daniel 11, va a ir entendiendo más rápidamente cada cosa que voy diciendo el día de hoy a través de este programa. Nunca olvidemos que los ángeles de Dios gobiernan también en los cielos. Y nunca olvidemos que los grandes poderes que existen han sido ordenados por Dios. Daniel capítulo 2, versículo 21 dice que Dios es el que muda los tiempos, que Dios crea las oportunidades, que Dios es el que quita y pone
reyes, que Dios es el que da sabiduría a los sabios y que también da ciencia a los entendidos. Entonces, cuando vemos cómo los imperios progresaron de un poder al siguiente, recuerde que los ángeles de Dios que luchaban con los demonios de Satanás son responsables del ascenso y la caída de los reyes y reinos. Y esto también aplica para este siglo XXI. Todos los poderes fácticos, la misma escritura lo dice, han sido puestos por Dios. La expresión quita reyes y pone reyes significa que nada escapa a la soberanía de Dios. Nada está fuera de su control y dominio. Significa también que Dios, en su gobierno soberano en este universo y de este mundo, tiene un plan que cumplir. Mis amados hermanos, usted y yo hacemos bien en meditar o contemplar, hablar, conversar de estas profecías que son asombrosamente precisas. Créamelo, hermanos, son asombrosamente precisas. Y también podemos admitir que incluso nuestro futuro ya está sellado por la voluntad y el plan determinado de Dios. Y ya nos vamos adentrando en el conocimiento, en busca de las pistas reveladoras de quién es el hombre de pecado, de dónde vendrá y cómo le conoceremos. Las personas y los eventos que se revelan especialmente en Daniel 11, del 1 al 4, representan un periodo de transición que se encuentra entre el periodo del Imperio griego, bajo la dirección de Alejandro Magno, y el periodo del Imperio romano, representado por los muslos de bronce y las piernas de hierro en la imagen que vio Nabucodonosor, según Daniel capítulo 2, versículo 32 y 33. Pero nos ocuparemos de Daniel de la manera como profetizó con precisión los eventos que ocurrirían en Egipto y Siria a medida que el imperio griego se desmoronaba y el imperio romano aumentaba. Este punto
es muy importante si deseamos comprender lo que está sucediendo. El Señor Dios Todopoderoso mostró en grandes detalles exactamente cómo el poder finalmente pasará de los griegos a los romanos a través de los egipcios y los sirios. Los eventos históricos fueron profetizados con cientos de años de anticipación. Esto es lo precioso, hermano. Lo que le acabo de decir es que Daniel 11 contiene muchas profecías complejas que abarcan esos 400 años de eventos históricos que ocurrieron entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y todas las profecías de Daniel se refieren a Israel y al plan de Dios con su pueblo. Mis amados hermanos, no importa cuán complejas sean las profecías bíblicas, todas corren en un círculo completo de regreso a la nación de Israel. Ya sea que el tema sea Babilonia, Persia, Grecia, Siria, Roma, Egipto, las bestias o el falso profeta, todo apunta a Dios, su pueblo y su tierra. Todos los otros personajes son actores de apoyo que solo desempeñan papeles en probar y probar a Israel hasta que Cristo regrese a su tierra y también a su pueblo. Cuando el ángel Gabriel se acercó a Daniel, en los capítulos 9, en el 10 y en el 11 específicamente, le reveló estas cosas. Y Daniel nos informa con precisión los eventos muy detallados que ocurrirían alrededor de Israel. Como lo dije, lo que parece muy complicado es en realidad una serie de eventos muy comprensibles que no solo nos educarán, sino que también nos darán una enorme capacidad para comprender exactamente hacia dónde nos dirigimos en los próximos eventos que estremecerán al mundo entero. Usted siéntase bendecido, porque muy pocas personas entienden estas cosas, pero usted puede, si simplemente se toma el tiempo, ahora mismo, se toma el tiempo para oír, para informarse, y por eso que está este programa en vivo, de nuestra Iglesia Apostólica del Nombre de Jesús, para ayudarle a usted en el conocimiento de Dios.
Comencemos diciendo que la vida de Daniel, el profeta, abarcó muchos acontecimientos dramáticos e históricos. Cuando era niño, es probable que viviera en las cortes del rey Joacim de Judá. Pero sabemos que los babilónicos llevaron a muchos de los mejores jóvenes hebreos al palacio del rey en Babilonia. Por la mano de Dios y con la ayuda de sus espíritus ministradores, ángeles, Daniel encontró el favor durante toda su vida, incluso en las cortes. Imagínese usted, incluso en las cortes de reyes paganos, sirvió y aconsejó a varios reyes muy famosos, como Nabucodonosor, como Belsasar, como Ciro y Darío. Dios lo usó para aconsejar a estos poderosos de la tierra. Y aquí nos adentramos en hechos históricos. El ángel vino a Daniel y le dijo que en los días de Ciro, se lo dijo con 75 años de anticipación, hermano, que en los días de Ciro, el cuarto rey de Persia se opondría a Grecia. Eso fue profético. El versículo 2 dice así: se levantará aún 3 reyes en Persia, pero el cuarto será mucho más rico que todos ellos. Y por su fuerza y a través de su riqueza, él levantará a todos contra el reino de Grecia. Hermano, esa fue una revelación bastante notable que se cumplió muchos años después. Gabriel le explicó a Daniel que estaba sirviendo al rey de Ciro de Persia, que el cuarto rey persa se enfrentaría a los griegos en una guerra importante. Este hecho se cumplió décadas después, pero ciertamente Ciro el Grande fue sucedido por Cambises, luego por Darío I el Grande, luego vino Jerjes, quien con un ejército de 2 millones marchó hacia Grecia, y así se cumplió la profecía o la información que le entrega el ángel a Daniel en el capítulo 11, versículo 2. Quiero que vaya considerando cómo cada vez que el ángel le entrega un conocimiento a Daniel y éste lo profetiza, se lo anunció muchos años antes, pero que a través de la historia todo se fue cumpliendo, apoyado a través del capítulo 11 del libro de Daniel. Quiero concluir esta segunda parte
quiero concluir esta segunda parte. Los persas no conquistaron a los griegos. ¿Sabe lo que sucedió? Su guerra, proféticamente, solo despertó el corazón de un hombre llamado Alejandro Magno para contraatacarlos con gran furia. Pero Daniel ya había profetizado el surgimiento de Alejandro Magno. Cuando leemos en Daniel capítulo 8 sobre un macho cabrío con un cuerno notable, refiriéndose a un poderoso rey del imperio griego, conquistando al carnero de Persia. Entonces Gabriel le reveló a Daniel que sería el príncipe de Grecia quien vendría. Daniel capítulo 10, versículo 20 y en el versículo 2 del capítulo 11. Daniel entonces profetizó que un rey poderoso, con gran dominio, haría según su voluntad. Alejandro Magno de Grecia cumplió esa profecía cuando conquistó a los persas y a casi toda Europa, juntamente con Asia. Las profecías ahora nos hablan de un rey del sur y un rey del norte. ¿Quiere usted saber de qué habla la Escritura? De estos reinos del sur y reinos del norte. Si quiere saberlo, le invitamos a permanecer en sintonía en este horario de esta subradio, Radio Poder Apostólico, voz oficial de la Iglesia Apostólica del Nombre de Jesús en Chile y en el mundo.